Cañuelas somos unos 50.000 habitantes. Estamos a unos 67 kilómetros de la capital federal. Antes no se hablaba del dengue, se empezó a hablar no hace mucho tiempo, y el dengue es una enfermedad tropical. ¿Por qué piensan ustedes que antes no se hablaba del dengue y ahora sí? ¿Qué es lo que les parece que puede haber cambiado? Y dentro del SB11 está funcionando el CESAG, que es el que está trabajando con el proyecto del dengue. Empezamos a trabajar y a pensarlo no como un lugar donde van a estar los chicos que no estaban estudiando nada más, sino como un lugar donde se le podía ofrecer, aparte de la educación convencional, de los contenidos curriculares, contención y generar en ellos un proyecto de vida. Nosotros estamos en una zona tropical. ¿Es tropical? No, es una zona templada, no es una zona tropical. Entonces, claramente lo que hay es un corrimiento de las temperaturas. Ahora, esta zona que antes era templada, ahora tiene características tropicales. Entonces, el mosquito, que antes se desarrollaba en zonas tropicales, se sigue desarrollando en zonas tropicales, solamente que ahora nosotros somos más cálidos que antes, el territorio donde nosotros estamos. Cuando cambia el clima y se tropicalizan nuestras geografías y nuestros climas, nuestros tiempos, nosotros empezamos a ver, por ejemplo, que mosquitos que antes no desarrollaban enfermedades, o no se desarrollaban y no producían enfermedades, como el mosquito del dengue, que es el Aedes aegypti, empiezan a aparecer y a transformarse nuevamente en problemas de salud para nuestras regiones. La pregunta es, ¿por qué somos ahora más cálidos que antes? ¿Y por qué desaparecen los predadores de los mosquitos? Hay una directa relación entre este cultivo que nos está invadiendo, que es la soja, y los dos fenómenos: el incremento de la temperatura y la desaparición de los predadores de los mosquitos. Los agroquímicos particularmente está probado por distintos científicos que no son justamente ambientalistas, son científicos como de la Universidad Nacional del Litoral, que afectan de manera directa, se potencian en el agua. Ha habido ya a nivel latinoamericano, no solo Argentina, se están extinguiendo todo lo que son los reptiles, porque directamente son afectados por los agroquímicos. Entonces los toman como animales centinelas, ¿no? ¿Por qué se desaparecen estos animales? ¿Y qué podría pasar? Centinelas lo dicen porque están indicando lo que podría pasar con los seres humanos. Seguramente tenemos que hacer un esfuerzo por entender la causa original de las cuestiones ambientales, que básicamente tiene que ver con priorizar los negocios antes que la necesidad de la comunidad. Si buscamos a fondo el origen de un problema ambiental, siempre vamos a encontrar alguien que está lucrando con una actividad, que está buscando ganar dinero, a pesar de que aparentemente satisface la necesidad de la comunidad produciendo un pollo o un vaso de leche. Para que haya cultivos de soja, tiene que haber lo que se llama la ampliación de la frontera agropecuaria. ¿Qué tienen que hacer? Sacar el bosque y poner la soja. Lo interesante para los chicos es ver la relación existente entre el cambio climático y la aparición del dengue en Cañuelas y otros lugares donde está sucediendo esto que antes no sucedía. Y cuando sacan el bosque, aumenta la cantidad de gases que genera el cambio climático.
Se habla de cambio climático y no pensamos siempre que el cambio climático tiene que ver también con nuestros problemas de salud. Nosotros en la facultad estamos empezando a transitar desde el año 2004 un camino que nos permita entender cómo es que lo que vemos en el hospital como problemas de salud está relacionado, entre otras cosas, con el incremento de la temperatura en el planeta. Así como el cuerpo se defiende haciendo fiebre de los organismos extraños, la Tierra también se está defendiendo de nuestras prácticas abusivas, extensivistas y extractivas, generando modificaciones al clima que hagan adversa nuestra vida como seres humanos. Por un lado se enfoca el modelo agropecuario como muy exitoso y muy rentable, que sin duda lo es para algunos sectores, pero al mismo tiempo no se debate sobre las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias. Se perdió el equilibrio entre el mosquito y los predadores y dominan absolutamente. ¿Qué es lo que nos dice la campaña oficial? ¿Qué es lo que ustedes escuchan en la radio? El dengue existe porque nosotros nos dejamos olvidados un cacharro con agua en el patio de nuestras casas. No es que no sea cierto eso también es cierto. Estamos en el vertedero municipal de residuos sólidos urbanos. Es importante la toma de conciencia en el control de este vector del mosquito, como ya pudimos ver en algunas tomas, los lugares donde este mosquito se recrea con mayor asiduidad son los lugares donde se acumula agua limpia, por ejemplo las gomas, todo tipo de vasijas, de elementos donde se puede acumular agua de lluvia limpia, allí deposita sus larvas. Por supuesto que está bien que saquemos los cacharros, que no dejemos cacharros con agua, pero es ínfimo comparado con el daño que produce la pérdida de ranas, de sapos y de peces. Cómo los grandes medios de comunicación reflejan al modelo agropecuario siempre está ligado a los intereses económicos y políticos. En ese sentido, les importa muy poco a todos los grandes medios de comunicación las consecuencias reales y lo que sufre la población. Ejemplos paradigmáticos son Clarín y La Nación, que forman parte del negocio a través de la Expo Agro y de sus suplementos rurales, donde claramente se ve la sociedad que tienen con las distintas empresas del sector. ¿Hay más mosquitos o menos mosquitos? Hay más mosquitos. ¿Y por qué hay más mosquitos? ¿Qué les parece? Porque cambió el clima. Porque cada vez hay más agua acumulada en zanjas, tachos. Se acumula el agua. ¿Qué más les parece? ¿Y esto de que cambia el clima, qué es? ¿Por qué cambia el clima? ¿Qué te parece? ¿Hace más calor, más frío, llueve más? Vieron que a lo mejor, sobre todo los que somos un poquito más viejos, decimos que el clima cambia, ¿no? Con respecto a cuando éramos más chicos. Por ahí vemos que hay periodos donde hay más sequía, periodos donde llueve más, hace por ahí más calor en el invierno, hay menos heladas, las heladas son menos intensas. ¿Y qué tendrá que ver esto con el dengue? ¿Qué te parece? Que viene el dengue más para acá. Digamos, los mosquitos tienen más facilidad para adaptarse a los cambios climáticos, ¿no? Los cambios que se han producido a nivel ambiental tienen que ver claramente con la acción del hombre, son cambios antropogénicos. Estos cambios que hemos generado por instalar e invadir al espacio en el que vivimos con una lógica extractivista, extensivista, en las formas de querer a corto plazo ganar mucho dinero, se ven reflejados en los problemas de salud de la gente. Me parece que tenemos que encontrar caminos para que el negocio exista porque es la condición de supervivencia de la actividad, pero esté subordinado, en segundo plano, respecto a la necesidad de la comunidad. Y allí van a empezar a cambiar una cantidad de condiciones ambientales que si las miramos puntualmente no terminamos de entender cómo suceden. Suceden, insisto, porque el lucro nos domina y nos invade. En ese sentido es importante destacar que Argentina, con la magnitud que tiene de cantidad de hectáreas ligadas al agronegocio, lo definen muy bien algunos compañeros del campo. Lo que se está dando en Argentina es un experimento masivo. No hay país en Latinoamérica y en el mundo que se use tanta cantidad de agroquímicos en relación a su cantidad de hectáreas como en Argentina. Y en ese experimento masivo con lo que se está experimentando son con las poblaciones campesinas, indígenas y periurbanas, que claramente no son los que se están llevando la rentabilidad de este modelo. ¿Escucharon hablar de los plaguicidas alguna vez? ¿Sí? De los insecticidas, de los herbicidas. ¿Y se usan más o se usan menos? ¿Qué les parece? Se usan cada vez más. ¿Y por qué? ¿Qué te parece? ¿Por qué cada vez usamos más insecticidas? Porque cada vez más insectos. Los repelentes que se aplican sobre la piel
pertenecen a una categoría que se llaman piretroides. Estos piretroides que te contaba recién son productos que hacen su irrupción en el mercado en la década del 60. La mayoría está categorizado como productos entre 3 y 4, aunque hay algunos como la cipermetrina categorizado como categoría 2. ¿Cuál es la dificultad de estos productos? Claramente los piretroides tienen la posibilidad de transformarse en disruptores endocrinos. ¿Qué quiere decir? Que se meten a través de la piel en nuestro cuerpo, viajan a la sangre y funcionan como hormonas paralelas. Cumplen la misma función de la hormona, por eso decimos que son disruptores endocrinos. Hacen daño a nuestro sistema endocrino y nosotros expresamos una categoría no deseada en nuestro cuerpo. Los repelentes que nos ponemos en el cuerpo o el que se pone en el aparato electrónico, la tableta, ¿usaron alguna vez? A mí el aparatito, el que se coloca la tableta para los mosquitos, me provoca amanecer hinchada, con muchos mareos, me provoca vómitos. Y muchas veces contaban del problema del Parkinson o problemas de disrupción hormonal por problemas ambientales, la incineración de la basura, el uso de plaguicidas, y que aparecen 20 años después. Esto también va de la mano de un cambio en las formas de atender en los servicios de salud y de preparar a los servicios de salud para los nuevos problemas de salud que se generan en función de los cambios ambientales y los cambios climáticos. Claramente la universidad o la formación de los médicos y las médicas debe acompañar ese proceso de cambio y nosotros en la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, ya desde hace el año 2004, hemos iniciado por primera vez en una facultad de medicina pública en nuestro país la vinculación entre la problemática de la salud de las poblaciones y los cambios ambientales que se generan a partir de decisiones políticas de los seres humanos en la currícula médica incorporada como un tema que no puede quedar fuera del proceso de formación de los profesionales de la salud. Cuando uno lee los diarios ligados a los agronegocios, queda claro cómo tapan todo el tiempo lo que son los efectos colaterales de este modelo agropecuario. Pareciera como que los agrotóxicos son poco más que agua bendita. Es nuestra casa, madre tierra. ¿Sabés lo que es el dengue? Sí, entré el tema porque cuando estaba estudiando en la facultad, mi carrera de trabajo social, elaboramos un proyecto para llevar a cabo en el norte de la Argentina sobre la problemática del dengue. Lo que es la zona del norte del país, el dengue proliferó muchísimo. Y donde la gente se contagiaba del lugar de donde yo soy, que es en Orán, donde más mosquitos le picaron con el dengue fue en el cementerio. Y uno se pregunta por qué en el cementerio y por qué uno va y deja los floreros con agua y no va al cementerio todos los días. Entonces va una vez cada tanto y ahí es agua estancada. Una de las normas fue que los floreros se llenaran con arena. La gente, al no tener toda la información de la que ustedes, por ejemplo, investigaron y vieron, se genera como un pánico porque la gente ya no quiere salir, se agotaban en los negocios los repelentes, los espirales. Lo que principal medida de precaución
que se tienen para esta enfermedad es la eliminación de los criaderos de mosquitos. Este mosquito tiene una particularidad que se cría en aguas claras y estancadas. Pero pueden ser una mínima cantidad de agua como la que se junta en un bebedero para mascotas, en una tapita de desodorante, en un neumático, en una pequeña palangana puesta al aire libre. Nosotros lo que nos preguntamos es hasta dónde lo que hemos aprendido que hace nuestro cuerpo cuando un organismo extraño quiere generarle un daño, que es defenderse, entre otras cosas, elevando la temperatura, y entonces nos da fiebre para que ese elemento extraño que quiere hacernos daño no pueda crecer porque la temperatura elevada no le permite desarrollarse. Nosotros nos preguntamos si no será que la Tierra, nuestro planeta, está haciendo lo mismo con nosotros. Digo, se está defendiendo de nosotros, elevando la temperatura para que no nos podamos adaptar rápidamente a esos nuevos cambios que están implicando la aparición de enfermedades como el dengue, como las enfermedades respiratorias, como las enfermedades gastrointestinales, que son producidas por elementos, por seres y por sustancias que claramente empiezan a aparecer en nuestros territorios en función de los cambios que el planeta está sufriendo a partir de nuestras prácticas. Yo soy docente del CESAG, estamos trabajando en un proyecto sobre el dengue, estuvimos investigando, hablamos con un ambientalista, con un especialista en pesticida y ahora vinimos acá al Hospital Marsetti a entrevistar al doctor Pascua para ampliar nuestros conocimientos sobre la enfermedad. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que estamos contagiados por la enfermedad del dengue? Las personas que se contagian de dengue, los primeros síntomas que tienen y característicos es la fiebre altísima. Fiebre muy alta y con un estado gripal, dolor del cuerpo, dolor de articulaciones y una fiebre que el médico no encuentra una causa objetiva de dónde puede estar causada esta fiebre. Por lo que concurre varias veces a los servicios de emergencia por este cuadro febril sin encontrar la causa hasta que uno empieza a aliviar situaciones del paciente para llegar a la sospecha diagnóstica y que se confirma mediante algunos resultados de laboratorio. ¿Es verdad que hubo casos acá en Cañuelas? ¿Es cierto? Bueno, en Cañuelas hemos tenido 2 casos en años diferentes, de los cuales nosotros decimos que los casos fueron importados, porque fueron personas que viajaron a zonas endémicas, es decir, zonas donde habitualmente hay dengue durante el año, y cuando vinieron a Cañuelas ya estaban infectadas, hicieron todos los sintomatología acá en Cañuelas. Gustavo, ¿vos pensás que la deforestación tiene algo que ver con la enfermedad del dengue? Sí, el cambio climático, la deforestación, la tropicalización del continente ha hecho que el dengue extienda sus fronteras. El mosquito necesita, que es el transmisor, necesita ciertas características de humedad y de calor para reproducirse, y esta frontera se ha extendido por todos los cambios climáticos, la deforestación, la extensión de la frontera agropecuaria y la urbanización. Se habla de cambio climático. ¿Y cómo es que el cambio climático nos afecta? Parece que no, pero en realidad cuando uno se pone a pensar y en el consultorio empezamos a ver que en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en nuestros países, empiezan a aparecer cada vez más personas que tienen problemas respiratorios, como por ejemplo el asma. Hoy hay 400 millones de pacientes asmáticos y se piensa que en 15 años va a haber 550 millones. Uno no se hace la pregunta de qué estará pasando. Nosotros sí, en la Facultad de Ciencias Médicas no lo hacemos porque lo vemos en el hospital. ¿Y qué tenemos que hacer para prevenir la enfermedad? Bueno, el dengue es una de las típicas enfermedades de las cuales la comunidad puede hacer activamente acciones de prevención, ya que la actividad madre de toda prevención de transmisión del dengue es la eliminación de los lugares de reproducción del mosquito. Hemos decidido desde el Movimiento Territorial de Liberación colaborar con esta campaña que ha lanzado el municipio, teniendo en cuenta que realmente es un problema muy grave lo que estamos viviendo y que no creemos que sea solamente responsabilidad del Estado, sino también de las organizaciones sociales, incluso políticas, culturales de Cañuelas. Necesitamos todos realmente juntarnos y ampliar esta campaña para que realmente llegue a todos los rincones de Cañuelas y todo lo que significa esta enfermedad
en todo caso nos golpee de la menor manera posible. Está la presencia del mosquito y está la persona enferma. Pasa que se necesita un número importante de personas enfermas para que esto desarrolle la epidemia, pero ya están dadas las condiciones. De todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, lo tienen que armar organizado como para que después el resto de la escuela interprete bien lo que nosotros queremos decir. Es nuestra casa, madre tierra, la fumigan, la envenenan. Es nuestra casa, madre tierra, la mutilan, la condenan. Bien, chicos, con el tema del dengue hemos descubierto una serie de factores que no lo teníamos tan presente, ¿no? Uno cuando ingresa de golpe a un hospital se encuentra con afiches que nos están indicando de que hay una epidemia y hay que cuidarse de tal. Sin embargo, acá nos dimos cuenta que la enfermedad está asociada a un montón de otros inconvenientes, como el caso del cambio climático, el tema de la deforestación, de la pobreza, están totalmente relacionados. Cuando docentes y alumnos encaran proyectos, muchas veces sucede que por ahí se llega al resultado, pero no resultó tan interesante. En este caso fue todo lo contrario, ¿no? Los alumnos se engancharon de entrada con el tema, les gustó investigarlo, y esto, bueno, superó las expectativas que uno tiene en temas educativos. También descubrimos a través de los especialistas de que usar plaguicidas puede resultar al mismo tiempo un contrasentido. También aprendimos en la primera parte que la deforestación había hecho que este cambio climático favoreciera que el mosquito de un lugar tropical fuera avanzando hasta una región templada como es nuestro país. Agustín, ¿vos habías investigado algo o tenías más o menos armado el tema del diagnóstico y la prevención ante el dengue? Que hay diarrea, vómitos, también afecta las articulaciones, los ojos, la cabeza, a veces también hay sarpullidos. Veíamos que el tema de la agricultura había influido también en los últimos tiempos en este tema del dengue, ¿no? Sobre todo con el tema de la soja, cómo la soja fue avanzando y veremos ahora cuáles son las perspectivas con Nicolás respecto al mapa, ¿no? Acá estamos en el mapa de soja y acá estamos en el mapa de dengue, que coincide con el mapa de soja y donde hay soja hay dengue. Hubo un conjunto de cuestiones que enriquecieron el tema. Creo que los chicos tomaron conciencia del tema del dengue en la comunidad de Cañuelas, que no es ajena, digamos, a otros lugares, que es lo que está sucediendo. Además llegaron los especialistas y estos especialistas le brindaron mucha más información, por lo cual ellos prestaron mucha atención a esto y esto hizo, bueno, enriquecer todo el trabajo, sobre todo el objetivo final, que era el objetivo de la toma de conciencia, ¿no? Viendo cómo, por ejemplo, la soja tenía que ver con los desmontes, cómo los desmontes estaban vinculados a la presencia del dengue. Todo esto hizo que ellos de alguna manera bueno, tomaran conciencia de eso y eso fue muy interesante. Si bien vemos la zona de sojización, Cañuela no queda exenta de esto y un vecino de la zona que es muy amante de lo que es todo lo que es la naturaleza estaba muy enojado y decía, tiempo eran los de antes, en invierno era invierno, en verano era verano. Al final, por lo que veo, no hay invierno ni verano para los mosquitos. Es como si no tuvieran vacaciones y encima los repelentes son caros y no nos sirven demasiado. La Organización Mundial de la Salud confirma desde 1980 un crecimiento explosivo de enfermedades infecciosas como el dengue. La pobreza y el cambio climático podrían ser algunas de las causas que facilitaron la expansión de la enfermedad en los últimos 5 años. La concentración de dióxido de carbono de la atmósfera aumentó desde la revolución industrial hasta ahora un 30%. Los principales responsables de ese aumento son los usos de los combustibles fósiles, la deforestación y las quemas. También la industria, el transporte y el sector energético. Las grandes extensiones de tierra con agricultura industrial. Mucho de lo que genera riqueza para el país también podría estar generando enfermedad. A mí me parece que todo lo que agrede al planeta, lo que no lo cuida, no sé si se pueda llamarse progreso. No sé. Es nuestra casa, madre tierra. La fumigan, la envenenan. Es nuestra casa, madre tierra. La mutilan, la condenan. Es nuestra casa.